Hola a todos y todas, fascinada de estar aquí con ustedes como siempre en este espacio Un Expreso con Iris, en el que pretendo traerles temas de salud mental. Ustedes saben que últimamente hemos estado trabajando alrededor del trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos asociados. Acabamos de hablar del trastorno dismórfico corporal. Los que no lo han visto, les invito a que vuelvan a ver este video o lo terminen de ver, porque es muy interesante notar cómo esta obsesión por la belleza o esta obsesión por tener una fealdad, esa fealdad imaginaria, puede afectar a mucha parte de la población y puede generar mucho sufrimiento. En el día de hoy vamos a hablar del trastorno de acumulación. Antes uno lo escuchaba mencionar y uno escuchaba mucho hablar de algo que tiene que ver con el síndrome de Diógenes, pero el término correcto para hablar de esto es trastorno de acumulación. Antes de empezar a hablar de nuestro tema de hoy, quisiera invitarlos a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para que puedan recibir otras cosas nuevas que voy publicando, y además participen y hagan comentarios, porque precisamente esta comunidad lo que busca es la integración, la participación y la educación en estos temas de salud mental. Bueno, empecemos a hablar del trastorno de acumulación. En primer lugar, como les decía, es un trastorno que realmente es frecuente. Todos en nuestra vecindario hemos oído hablar de la señora a veces mayor, que tiene una cantidad de gatos y de animales en la casa en condiciones complicadas, que además tiene loros, que además tiene perros y que además tiene una cantidad de papeles, periódicos, y que muchas veces es a veces difícil transitar en esa casa por la cantidad de cosas que tiene. Entonces, a ver, este trastorno de acumulación puede de alguna manera impactar no solamente en la persona, que obviamente se le deteriora su calidad de vida, sino también en la familia, que a veces se ve arrinconada y en la necesidad de salir corriendo de estos lugares que están infestados de cosas y cosas y cosas. Y en otra oportunidad también la comunidad. Muchas veces es la comunidad la que se queja y dice, bueno, nosotros necesitamos que esta persona sea más organizada, porque de ahí hay ratas, hay cucarachas, hay una cantidad de cosas, porque ella se ha querido quedar con una cantidad de cosas viejas, no sale de ellas, no hace limpieza adecuada, el estado higiénico es deplorable, y entonces esto genera molestia en la comunidad. Entonces, bueno, esto, como les digo, es algo que no es anecdótico, es algo que puede llegar a ser frecuente, y por eso es importante que hablemos de este tema. Antes, el trastorno de la acumulación estaba dentro de los criterios del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, pero se dieron cuenta al hacer muchos estudios, muchas revisiones del tema, que realmente no había una correlación real entre trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva y trastorno de acumulación, así que decidieron sacarlo, y es por eso que en el DSM-5 aparece dentro el trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos asociados. Perfecto. Pero entonces uno diría, bueno, ¿ustedes cómo sospechan que una persona tiene un trastorno de acumulación? Lo primero que uno mira, lo primero que uno se da cuenta cuando le llega al paciente, es que generalmente este paciente no llega solo. Este paciente generalmente y tampoco llega con mucha voluntad y con muchas ganas de ir a la consulta. Ha sido presionado por la familia, o llega a través de ayuda social, algún terapeuta, alguna persona de ayuda social que dice, bueno, aquí está pasando algo y esta persona necesita ayuda. Y generalmente estos pacientes llegan muy aprensivos a la consulta. ¿Cuáles son las quejas principales? ¿Por qué uno sospecharía que alguien tiene un trastorno de acumulación? Bueno, lo primero es que esta persona expresa una dificultad muy grande y muy persistente para deshacerse o renunciar de posesiones, así estas no tengan ningún valor.
radios viejos, televisores quemados, ollas rotas, limpiones dañados, todo el periódico que se ha ido acumulando por años, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es importante que hagamos una diferencia entre las personas que son coleccionistas y las personas que tienen un trastorno de acumulación. No quiero decir que en algún momento no llegue un caso de una persona que haya sido coleccionista, por ejemplo, de estampillas y que además se haya convertido en una persona acumuladora. Puede ocurrir, pero en general el coleccionista tiene unas características diferentes. Esta persona está buscando algo específico para cuidar, para mantener, para poder disfrutar y para poder exhibirle a sus amigos, a sus familiares. Hay personas que coleccionan carritos de pronto de juguete, hay personas que coleccionan búhos, hay personas que les gusta coleccionar gafas, etcétera, pero esto tiene un sentido, ¿no? Es un sentido más lúdico, más del placer, más por el hecho de tener objetos raros que son difíciles de conseguir y muchas veces pagan mucho dinero para esto, pero es algo muy específico, es algo que tiene que ver, como les digo, con algo más de lúdico, y hay cuidado alrededor de estos objetos que ellos van consiguiendo, incluso tienen vitrinas muy bonitas donde los exhiben. Entonces, una cosa es coleccionar y otra cosa muy diferente sería el acto de acumular. Entonces, como les decía, lo primero que vemos en estos pacientes es esa dificultad persistente de deshacerse o renunciar a posesiones que les han regalado o que ellos tienen, y aunque esto no tenga ningún valor, ¿verdad? Lo segundo que uno observa es que esta dificultad es debida a una necesidad percibida por parte de la persona de guardar estas cosas, y expresan un malestar muy grande cuando alguien les insinúa siquiera la posibilidad de deshacerse de estas cosas. Entonces aquí hay como un apego muy grande a todas sus posesiones y se presentan grandes dificultades y grandes discusiones con la familia alrededor de esto. Lo otro es que esta dificultad que tienen de deshacerse de las cosas hace que estas cosas se vayan acumulando en la casa, quitando espacios que son muy importantes para vivir. Por ejemplo, se llenan las habitaciones y las personas prácticamente terminan durmiendo en pequeños espacios acompañadas de una cantidad de elementos y una cantidad de cosas. Incluso se puede pensar que no solamente son cosas. Estos acumuladores también pueden tener una cantidad de gatos, pueden tener pájaros, pueden tener perros, pero en unas condiciones que no son las mejores condiciones ni de salud ni de nada. Entonces, esto se vuelve un verdadero problema no solamente personal, sino también social. Otra cosa que uno tendría que pensar para hablar de un trastorno de acumulación es que esto no es debido a una enfermedad médica asociada, de pronto que esta persona tenga otra enfermedad y que por eso esté acumulando. No, tiene que ser algo independiente. Y otra cosa que uno tiene que especificar, la cantidad de objetos que se guardan. Hay grandes acumuladores, hay medianos acumuladores, y esto es muy importante porque ahí vamos a ver el grado de deterioro que va a tener el paciente. Ahora, hay otra situación importante a tener en cuenta, y como en los otros trastornos asociados al trastorno obsesivo compulsivo, y es el grado de introspección. Yo les recordaba que la introspección es la capacidad que tenemos nosotros de darnos cuenta de que estamos pues enfermos, de que nos está pasando algo, de lo que estamos haciendo no es muy normal que digamos. Entonces, estos pacientes pueden tener una muy mala introspección, decir que esto es completamente normal y que nadie tiene derecho a quitarle sus posesiones y que ellos manejan sus cosas como ellos quieren, ¿sí? Y esto genera grandes problemas. O pueden ser personas que en un momento dado acepten que tienen este problema y que acepten la ayuda profesional, ¿no es cierto? Ahora, hay alguna cosa que les debo comentar que es muy importante. Fíjense que el 80% al 90% de estos pacientes acumuladores tienen una adquisición excesiva de cosas. O sea, compran o mantienen
cosas de muchísimos años, aunque no tengan ningún uso. A otra, la segunda característica, no son capaces de deshacerse de sus posesiones. Lo otro que es muy importante, el abarrotamiento hace que las zonas habitables de la casa sean completamente inutilizadas y muchos pacientes se quedan solos porque la familia no se aguanta esta situación de suciedad y de acumulación y vemos cómo el paciente dentro de ese mundo está deteriorándose cognitiva y comportamentalmente. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otras características clínicas de la acumulación que tendríamos que pensar sería que hay un mayor sentido de responsabilidad y apego emocional a los objetos. Ellos no soportan que alguien, por ejemplo, les sustraiga un objeto o les toque un objeto. Es muy importante, viven muy pegados y pegadas a las cosas que tienen en la casa. Es un sentido de apego intenso. Lo segundo, las cosas vamos a observarlas si vamos a una casa de una persona con acumulación, van a estar tiradas por las casas, van a estar desordenadas y estos pacientes infortunadamente, tiene muy poquita motivación para hacerse un tratamiento psiquiátrico o psicológico. Por eso vemos que se trata de un problema complejo. Bueno, la prevalencia. ¿Cómo se presenta este trastorno de acumulación? Se piensa que hasta un 5%, estamos hablando de que es 2 veces más frecuente que el TOC. O sea, ojo, 5% de los pacientes. Esto es alto. No estamos hablando de un trastorno que se ve de una manera muy exótica o muy rara, no. La mayoría de los casos no cumplen completamente los criterios de trastorno obsesivo compulsivo, ni tampoco cumplen criterios completos de trastorno de personalidad obsesivo compulsiva, a pesar que en épocas pasadas los hayan metido dentro de esos criterios. Lo otro, ¿cuándo se inicia? Se inicia en la infancia, pero se hace mucho más frecuente, mucho más insidioso, mucho más complicado en la edad adulta y sobre todo en personas mayores. Se desconoce si hay alguna relación con el sexo o con la etnia, porque se ve que se da tanto en hombres como mujeres y en las diferentes razas. ¿Cuáles serían las consecuencias de tener un trastorno por acumulación? Bueno, lo primero tendríamos que pensar en el abarrotamiento que puede extenderse por fuera de la casa, por ejemplo, en el coche, en el patio, en el jardín, y la gente dice, uy, pero ¿qué es esto tan horrible que tienen estos vecinos? Se ha reportado, ojo, muertes debido a ese abarrotamiento y accidentes debido a ese abarrotamiento y también temas sanitarios muy graves como la aparición de infestación con ratas o con cucarachas o con animales que en un momento dado pueden llegar a ser un foco de infección para estos pacientes. También hemos visto que otra consecuencia es que hay una gran discapacidad laboral en la persona que lo presenta y muy parecida a esta discapacidad laboral a la discapacidad que tienen los pacientes que tienen una psicosis que no han sido tratados, ¿verdad? Y las consecuencias familiares, como ustedes podrán imaginarse, son muy importantes, porque obviamente esto es algo muy difícil de manejar y de discutir en la familia, ¿no es cierto? La tercera parte están de personas que tienen este tipo de trastorno, están por debajo del umbral de la pobreza. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque son personas que de alguna manera son más vulnerables, personas que de alguna manera pueden llegar a tener otro tipo de problemas que hay que entrar a analizar. ¿Cuáles son las comorbilidades más comunes del paciente que tiene un trastorno por acumulación? Lo primero es que vemos que le es imposible separarse de sus cosas, tiene un gran apego por las cosas y no se deshace de absolutamente nada, ¿sí? La vida, el sentido de la vida es de estar teniendo cosas, ¿sí? Lo segundo es que esto genera pues un desorden y un caos impresionante. Y en tercer lugar, que esto se puede asociar a problemas de salud física y también a comorbilidades, a aparición de otro tipo de trastornos mentales. Por ejemplo, vemos cómo el paciente acumulador, muchos de ellos han tenido también como comorbilidad demencia
o algunos síndromes orgánicos cerebrales. También vemos que algunos acumuladores también presentan trastornos de personalidad complejos, trastorno evitativo, trastorno paranoide, algunos trastornos de personalidad que son más frecuentes en estos pacientes que empeoran los síntomas y trastorno del control de los impulsos es bastante frecuente. Personas, por ejemplo, con demencias subcorticales, por ejemplo, con el Parkinson, tienden a ser muy acumuladores y hay otra patología que llama la atención que también se asocia y es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Esto es muy importante. Entonces, ¿se pueden presentar otros trastornos psiquiátricos con el trastorno de acumulación? Sí. ¿Empeora el hecho de que hayan otros trastornos psiquiátricos en la acumulación? Por supuesto, porque si yo tengo un trastorno, por ejemplo, como una demencia, obviamente voy a tener más dificultad para entender y para poder modificar ciertas cosas. Además, yo tengo un trastorno como un trastorno depresivo mayor, puede estar acumulando, completamente triste, completamente aburrido, completamente encerrado en esta sensación tan desesperante que es que el sentido de vida se tenga que relacionar con el hecho de tener cosas, ¿no es cierto? Entonces nosotros siempre nos preguntamos cuando nos llega un paciente con trastorno de acumulación, ¿hay una enfermedad psiquiátrica asociada? Entonces estudiamos muy bien si aparece, la estudiamos bien, hacemos todos los test, evaluamos que no exista otra cosa. Si la hay, podemos ver, después miramos, además de esto, este paciente tiene otros síntomas de trastorno obsesivo compulsivo que tengamos que tratar. Tendríamos que evaluar esas comorbilidades y tratarlas. O sea, si hay una depresión, tenemos que tratar la depresión. Si hay una demencia, tenemos que avisarle a la familia y tenemos que ver la manera de manejar conductualmente a este paciente y a esta familia, a este paciente para ayudarles. Esto es muy importante. Pero, por ejemplo, si tenemos el abarrotamiento, pero que el abarrotamiento es por causa de otro tipo de condición, entonces tendríamos que decir, esto no se trata de un trastorno de acumulación causado por un trastorno obsesivo compulsivo. Se trata de otra enfermedad, una condición médica y darnos cuenta si este paciente no cumple con todos los criterios del abarrotamiento. Porque hay personas que acumulan, pero no se sienten mal en un momento dado en que les dicen que tienen que sacar las cosas, simplemente las sacan, pero son acumuladores, sacan, incluso traen basura de la calle y la meten a la casa, porque forma parte de otra enfermedad, trastorno orgánico, algún problema cerebral, donde ellos traen las cosas, las dejan en la casa, pero no tienen ese apego o esa sensación, preocupación tan grande o esa sensación de no puedo deshacerme de ellas. Entonces allí estaríamos hablando que hay abarrotamiento, pero que no hay un trastorno de acumulación. Y esto es importante, pues ya para nosotros los psiquiatras, a la hora de valorar a estos pacientes. Entonces, una de las cosas que uno siempre le pregunta al paciente, que uno ya le da un grado de sospecha grande es, ¿permite usted que le hagamos una visita en la casa? ¿A usted le gusta que le hagan visitas? Este paciente, por supuesto, va a decir que no le gusta que lo visite. ¿Y por qué? Porque obviamente no hay áreas que estén listas como para recibir una visita. Otra pregunta que se hace, ¿hay zonas en la casa que ya no pueden ser utilizadas para el uso previsto? Y a veces los pacientes te dicen, sí, realmente tengo tantas cosas que la habitación de mis hijos ya está ocupada, la otra habitación también, la cocina ya está ocupada. Entonces esos dos elementos ya nos están señalando que esto está funcionando mal. Lo segundo que hay que preguntarle, ya no al paciente, sino a la familia, sería la opinión que tiene esta familia de la acumulación, de la dificultad que tiene esta familia para lidiar con esta acumulación. Y lo otro que habría que hacer es aplicar unas escalas de clasificación de la gravedad. Existen unas escalas que utilizamos, que es la escala gráfica de abarrotamiento y otra escala de gravedad de acumulación que sacó la Universidad de California, que son bien interesantes. Entonces, los puntos claves para tener en cuenta en el trastorno de acumulación es primero que el trastorno de acumulación no es extraña, no es exótico, puede ser muy común. Tiene un inicio insidioso muchas veces en la juventud y se hace mayor en la adultez,
puede aparecer desde la infancia, tiene una gran morbilidad con otras enfermedades e incluso puede generar la muerte. Entonces, estos son dos cosas importantes. Los riesgos en salud pública pues son importantes y se deben buscar siempre otras comorbilidades como la demencia, el trastorno de déficit de atención de hiperactividad, el trastorno de personalidad de otro tipo o el trastorno del control de los impulsos. Para resumirles, les puedo decir que el trastorno de acumulación es algo que muchas veces miramos como desorden, que lo vemos como, esa persona es muy desordenada. Hay que aclarar exactamente qué es lo que está pasando con este paciente. Es que tiene la manía de guardar cosas inservibles. Resulta que eso no se trata de simplemente de una manía de guardar cosas inservibles. El guardar esta cantidad de cosas tiene un significado para esos pacientes. Estos pacientes por lo general sufren mucho, mucho, porque sienten que la vida depende de las cosas que tengan, así sean cosas podridas, dañadas, genera una gran incapacidad para poderse concentrar en otras actividades, genera problemas de salud pública. Pues estamos hablando de enfermedades transmisibles, porque muchas veces, como les digo, estas personas acumuladoras también tienen una cantidad de animales dentro de la casa. Esta materia fecal, esta orina de los gatos, realmente son ambientes que pueden ser caóticos y cuando tú entras a evaluar vas a ver que cada vez el paciente está rodeado de tantas cosas que tiene pocas posibilidades de utilizar los espacios de la casa. ¿Esto tiene tratamiento? Sí que tiene tratamiento. Afortunadamente existen diferentes tipos de enfoques, pero como les decía, con los otros trastornos que se asocian al TOC, vemos cómo el trastorno de acumulación puede responder, sobre todo si tenemos una buena introspección, una mediana introspección, a la terapia cognitivo-comportamental. Hay técnicas muy específicas para manejar a este tipo de pacientes y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay un tratamiento farmacológico y un tratamiento cognitivo-comportamental. En los casos moderados a graves deben utilizarse medicamentos y debe utilizarse la terapia cognitivo-comportamental. En los casos leves, pues sencillamente con una terapia cognitivo-comportamental, cambiar esas ideas irracionales, modificar esas emociones alrededor de los objetos puede ser suficiente. Los trastornos que están relacionados, el tratamiento no debe ser únicamente farmacológico. Siempre es importante tener en cuenta de que deben ir a la par un tratamiento psicológico y un tratamiento farmacológico. Incluso se debe pensar que el medicamento debe ser, pues obviamente, muy organizado dentro de todo el contexto terapéutico. Quiero decir que no es solamente darle una pastilla al paciente para que él cambie su comportamiento. Con eso no vamos a obtener lo que queremos. Necesitamos no solo que el paciente acuda a la cita, sino también su familia, que reciba un apoyo familiar importante, que esa familia se involucre y entienda que no es que el papá sea excéntrico, sea rarito o tenga manías que sea un desordenado, sino que tiene un verdadero problema que le está generando muchísimo sufrimiento. Los fármacos se utilizan en los casos más graves y, como les digo, involucrar a la familia e incentivar al paciente sin juzgarlo, teniendo como una actitud muy empática, poniéndonos en el lugar del sufrimiento de él, escuchando muy bien cuáles son sus razones y dándole elementos donde él se sienta seguro para iniciar un buen tratamiento es fundamental. Existen incluso grupos que se especializan en trastornos de acumulación y el objetivo de estos grupos es hacer que los pacientes inicien, continúen el tratamiento y compartan con otros pacientes. Ojo, es una cosa que les voy a decir que es muy importante. No se recomienda en ningún caso ponernos a limpiar, ordenar, pintar paredes y limpiar radicalmente la casa de un paciente sin su conocimiento o sin su consentimiento. Esto puede ser un factor que empeore la situación mental del paciente. Hay que contar con el paciente.
hay que respetar al paciente. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico del trastorno de acumulación, se han hecho algunos estudios, pero hasta el momento los resultados no son tan concluyentes, ¿verdad? La mayoría de los estudios se han hecho con los antidepresivos llamados inhibidores de la recaptación de serotonina y se ha visto que, por ejemplo, en cambio, la terapia cognitivo-conductual para el trastorno de la acumulación, pues se ha visto que el tratamiento va a dar mejores resultados, le ayuda al paciente a cómo tomar decisiones, a categorizar, a darle importancia a las cosas, a ver verdaderamente qué vale la pena conservar, a poder estar muy con el contacto con él mismo, a tomar un contacto con él mismo para salirse de estar poniendo toda su atención en las cosas. Esa parte es importante, le ayuda al paciente a exponerse en el momento de desechar objetos y estar acompañado y estar apoyado terapéuticamente, y le ayudan a hacer una reestructuración cognitiva de esas creencias disfuncionales que hacen que este paciente siga como con este tipo de acumulación. ¿Qué tipo? Como les decía, los fármacos que se utilizan para este trastorno de acumulación, básicamente se ha visto que dan mejor resultado los inhibidores de recaptación de serotonina. Se ha utilizado el escitalopram, el escitalopram, la paroxetina, la venlafaxina, que sería pues como un medicamento de segunda línea. Y aquí es muy importante que sabemos que los de primera línea son los inhibidores de recaptación de serotonina. Los de segunda línea serían la venlafaxina, que sería, pues en algunos pacientes da resultado. En algunos casos muy complicados utilizamos hasta 2 medicamentos, un inhibidor de recaptación de serotonina y la cloimipramina, antes de utilizar otro medicamento como sería la venlafaxina, y debemos hacer un seguimiento continuo de estos pacientes para ver los resultados. Ahora, lo punto clave, las cosas interesantes que quiero que ustedes se lleven para la casa son: las investigaciones sobre el trastorno de acumulación están todavía en sus inicios, todavía hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar al respecto, pero es importante que llevemos a los pacientes a la consulta para que estos reciban ayuda por el grado de deterioro y el grado de daño que se produce. La psicoterapia se sabe que es el tratamiento eficaz y debería ofrecérsele absolutamente a todos los pacientes, y también una consejería, una psicoeducación a los familiares. En los casos moderados y graves, pues ya utilizaremos los fármacos y la terapia cognitivo-conductual. Como les digo, el fármaco solo no les va a servir mucho, y sabemos que existen medicamentos de primera línea, que serían los inhibidores de recaptación de serotonina, y de segunda línea, que sería la venlafaxina. Muy bien, entonces, una vez dicho todo esto, espero que el concepto les haya quedado claro, que esto sea motivador, y si conocen a alguien que piensan que puede tener este problema, pues acompáñenlo, apóyenlo, muéstrenle que hay la posibilidad de vivir libre de esta cantidad de elementos que le afectan la vida, que no son las cosas las que nos definen, que nosotros tenemos un poder muy grande para establecer un vínculo con nosotros mismos. Les agradezco mucho, estoy muy contenta de haber estado con ustedes. No olviden suscribirse a mi canal, no olviden hacer sus comentarios, cuéntenos acerca de cuáles han sido sus experiencias al respecto, con vecinos, con amigos, qué cosas han hecho, qué cosas desean saber más sobre este tema, y no olviden activar la campanita para que puedan recibir este material cada semana. Un abrazo muy grande y bueno, hasta pronto. Que estén muy bien.